Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Bienvenidos a esta semana, ya la semana 4, donde vamos a estar observando algunas figuras retóricas. Como hemos observado las semanas anteriores, venimos aprendiendo lo que es la hermenéutica bíblica, y dentro de la hermenéutica bíblica, para tener una buena y correcta interpretación de la Sagrada Escritura, necesitamos saber que no todo lo que viene en la Biblia es algo que se tiene que entender literalmente, ¿sí? Tenemos que creer literalmente todo lo que viene en la Biblia, pero no todo se interpreta literalmente. En este sentido, quiero que veamos porque hay diferentes figuras retóricas que necesitamos conocer. Entre esas figuras retóricas están las parábolas de Jesús, donde Jesús ocupa cosas de la naturaleza para enseñar verdades espirituales. Vemos un símil, vemos metáforas dentro de la misma escritura. Entonces quisiera que en esta semana pusiéramos atención en estas clases, porque esto va a ayudarnos exactamente a interpretar lo que la Biblia nos quiere enseñar de una forma adecuada, sin pasar desapercibidas, obviamente, estas figuras retóricas que se presentan en la Escritura. Obviamente la Escritura no nos va a decir esto es un símil, esto es una hipérbole o esto es una metáfora. La Biblia se nos ha dado como tal, como revelación divina, pero necesitamos interpretarla correctamente. Cuando no hay una buena interpretación, siempre surgen herejías o siempre surgen malos entendidos dentro del campo teológico. Por eso, como buenos teólogos, el día de hoy quiero que observemos superficialmente solamente, que observemos superficialmente lo que vamos a estar observando en estas semanas, ¿sí? Para empezar, quisiera hablarles acerca de la figura. Una figura es una cosa que representa o significa otra. Y una figura retórica, o la retórica, es el arte de hablar en público, es un lenguaje escrito con eficiencia para deleitar, persuadir y conmover a la audiencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos acerca de figuras retóricas, estamos hablando de estas formas en que la Biblia nos ha expresado su verdad y el conocimiento a través de diferentes formas y maneras. Para eso también tenemos los métodos de interpretación que necesitamos observar en nosotros. Hay diferentes métodos de interpretación y cada, por así decirlo, secta ocupa su propio método de interpretación, porque hay diferentes métodos, ¿no? Entre esos métodos se encuentran el método literalista, ¿sí? El método literalista es aquella que toma la Biblia o que toma cualquier libro de una forma completa, en el sentido de que todo se tiene que tomar literal. Por ejemplo, el método literalista no funcionaría dentro del cristianismo, porque no todo en la Biblia se tiene que interpretar literalmente, pero sí se tiene que creer literalmente. Por ejemplo, cuando Jesús dice que si tu mano derecha te es ocasión de caer, tienes que cortártela. No está hablando Jesús literalmente que hay que cortarnos la mano. Está hablando en un sentido, por así decirlo, metafórico, en el que si lo que te está haciendo caer te está dañando, tienes que quitarlo. Las personas que interpretan la Biblia de una forma literalista lo toman como si Jesús lo dijera, en el sentido de que tenemos que cortarnos la mano para dejar de caer en ese pecado o sacarnos los ojos. Y crean o no, ya ha habido personas que lo han hecho, que se han sacado los ojos con tal de quitar su pecado, cuando en realidad el pecado no es un problema solamente exterior que está en el cuerpo, sino que es algo interno, algo que es del corazón, ¿sí? Entonces tenemos dentro de esos métodos de interpretación, tenemos el método literalista. Los judíos ocupaban esto tanto que pensaban que los mismos escritos eran sagrados, los mismos escritos, los mismos papiros eran sagrados, de tal manera que cada vez que escribían el nombre de Dios 3 veces se lavaban las manos, se bañaban el cuerpo. El método literalista no es exactamente el mejor y más correcto para interpretar la Biblia,
por lo que lo que mencionamos anteriormente, ¿sí? También tenemos dentro de las interpretaciones o de los métodos, tenemos el método alegórico, místico. Este método es el método que usa la iglesia tradicional, la iglesia católica, donde nos enseña que el Génesis es una alegoría de cómo sucedieron las cosas. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque el método alegórico místico nos puede llevar a una confusión, y cuando decimos alegórico y místico, como que le estamos perdiendo esa importancia a lo que conocemos como el Génesis, por así decirlo, ¿no? Cuando decimos que algo es alegórico o que es místico, realmente estamos poniendo en tela de juicio si realmente pasaron o no estas cosas. Por ejemplo, si decimos que Adán y Eva fueron solamente una historia que se contó del Génesis, pero exactamente no era así como viene en la Biblia, estamos diciendo o estamos, si predicamos eso, los oyentes van a menospreciar la historia del primer hombre y la primera mujer sobre la tierra, ¿no? Cuando Pablo en las epístolas es claro que habla de Adán como un personaje histórico. Entonces no podemos simplemente rebajar la Biblia a que la Biblia se interprete alegóricamente en todo su sentido, ¿sí? Este método alegórico consiste en que la Biblia fue escrita en forma de símbolos. Aquí consideran que no es el sentido evidente que da la importancia a las enseñanzas de la Biblia, sino el místico, el escondido, el espiritual. O sea, nos muestran una historia que en realidad quizá no pasó, pero tiene una verdad espiritual. Bueno, ahí tenemos que tener cuidado de caer en eso, porque como les dije anteriormente, por ejemplo, la situación de Nínive con Jonás, ¿no? Algunas personas piensan que eso fue algo que es algo alegórico. Hay algunos hay algunas personas que piensan, que creen que eso fue algo alegórico, según por la influencia que tenían los de Nínive en ese entonces, donde se creía en estas historias de peces gigantes que se comían a los hombres. Entonces, si decimos que la Biblia es en muchos sentidos alegórica, en otras palabras estamos diciendo que la Biblia es un cuento, cuando los historiadores confiables y fidedignos nos demuestran lo contrario. Y no solamente historiadores, por ejemplo Jesús habló de Nínive y habló de Jonás. Entonces Jesús habló de Jonás no como algún cuento, sino como un personaje histórico. Entonces el método alegórico y místico no son tampoco una forma o un método correcto de interpretar la escritura. De otro método podemos hablar del método dogmático. Este método, la palabra dogma significa enseñanza, y este método básicamente nos enseña que la Biblia está lleno de enseñanzas, ¿sí? Y que lo más importante que debemos sacar de toda la Biblia son las enseñanzas precisas que nos enseña, haciendo a un lado todas aquellas partes que son evidentemente importantes, pero para ellos es algo superficial, ¿sí? Ellos piensan, los que interpretan del modo dogmático, que solamente necesitamos sacar las enseñanzas importantes, como el perdón de pecados, como la salvación por medio de Cristo, como perdonar al prójimo, pero todo lo demás lo hacen a un lado, cuando en realidad todo lo demás es realmente importante por la historia que contiene, por el contenido de revelación que nos da y por la luz que nos muestra para interpretar otros ciertos pasajes y entenderlos mejor, ¿sí? Entonces el método dogmático lo que hace es solamente como sacar las enseñanzas importantes según ellos, y todo lo demás de la Biblia hacerlo a un lado, lo cual creo que es una forma de despreciar toda la revelación de Dios y no es una forma correcta, ¿sí? También tenemos, creo que los siguientes métodos son los más adecuados e importantes, que es el método gramático histórico, ¿sí? Este método gramático histórico es el método más útil y es el que se considera por la mayoría de los estudiantes de la Biblia como el más apegado para la interpretación de la escritura, ¿sí? Se usaba en la iglesia en el primer siglo, ¿sí?
Este método reconoce las pautas, características del lenguaje, el análisis de las figuras y los modismos. No lo interpreta todo literalmente, sino que le da un estilo, un sentido literal, aun cuando el lenguaje es figurado. Este método considera la Biblia no como un relato alegórico, un mito o una leyenda, sino una narración fidedigna, ¿sí? El método gramático histórico es el que nosotros ocupamos en su mayoría como hermeneutas para interpretar la Sagrada Escritura, porque le damos un sentido literal a cosas que no se tienen que interpretar literalmente, porque atendemos a la historia y también podemos estudiar de acuerdo a lo que realmente se escribió en su idioma original, como es el hebreo y griego, y no solamente tomar la Biblia como algo, como un cuento, como un mito, como una alegoría, ¿sí? Dentro de ese, o mejor dicho, apegado a este método, tenemos el método teológico, que también es algo importante, ¿sí? El método teológico consiste en reconocer la autoridad divina en las Sagradas Escrituras y encontrar el contenido doctrinal de ella. En otras palabras, no tomar la Biblia simplemente como un libro, sino reconocer la Biblia como el libro inspirado por Dios, ¿sí? El libro que nos enseña doctrina de Dios, enseñanza de Dios, ¿sí? Y por último, quisiera mencionar un poco acerca de este nuevo método que está surgiendo. No está en sus notas, pero conforme va pasando el tiempo y el estudio, surgen nuevas hipótesis y surgen nuevos métodos y surgen nuevas ideas al respecto, ¿sí? Yo me quiero quedar con el método gramático, histórico y teológico. Y hay otros métodos, no solamente el que les voy a mencionar. Por ejemplo, aparte del que uno que no menciona aquí es el método concordista, ¿no? El método concordista básicamente nos enseña y nos dice que todo lo que viene en la Biblia está confirmado por la ciencia, que creo que, o mejor dicho, que debemos interpretar la Biblia a la luz de la ciencia. Y pues podría ser, ¿no? Podría ser, porque quizá no interpretar la Biblia a la luz de la ciencia, pero sí aceptar los descubrimientos científicos, aceptar los que vienen en la escritura, ¿no? Porque muchos de los descubrimientos científicos vienen en la escritura y no podemos hacer algo con algo que es, no podemos decir algo con algo que es comprobado, ¿no? En este método concordista, pues se une la ciencia con la Biblia y básicamente se sacan conclusiones y conjeturas al respecto, ¿no? Bueno, pues este es un método que también no es algo que es fácil de digerir, ya que nosotros no tenemos mucho conocimiento científico al respecto, no somos científicos, somos teólogos, pero hay otro método que me causa mucha sensación, que es el método mito-historia. Este método de mito-historia es el método que se está promoviendo, no entre muchos cristianos, pero sí entre cristianos muy académicos, entre cristianos muy, muy doctos. Este método nos dice que la Biblia, o que el Génesis principalmente, no como el método alegórico, sino el Génesis nos muestra que hubo una historia donde sí había un personaje literal que era Adán, pero que sí era una figura histórica como es Adán, ¿sí? Pero realmente no sucedió como se nos plasma en la escritura. O sea, lo muestra no como un cuento, sino como una historia, pero narrada en forma de mito, ¿sí? Entonces, esto está ganando fuerza. ¿Por qué? Porque este grupo de académicos cristianos piensa o cree de alguna manera que el Adán histórico que conocemos fue producto de una evolución, fue producto de la evolución de lo que conocemos como la teoría de Darwin, perdón. Entonces, estos académicos están tomando el método mito-historia para hacer creer que realmente la Biblia tiene un significado histórico en el Génesis, pero que realmente no fue como se nos describe ahí, sino que fue de otra manera, pero se nos enseña en la Biblia de una forma más corta para que podamos entender. Estos académicos piensan o creen en la evolución y creen que el pasado de Adán fue un neandertal
y que hubo un momento en la historia de la evolución en el que Dios decide poner su espíritu en el hombre, un hombre ya evolucionado, un animal evolucionado, una persona evolucionada, y Dios decide poner su espíritu en el hombre para que este hombre pudiese tener esa imagen y semejanza con él, ¿no? Este tipo de método es un poco peligroso ya que desconocemos muchas cosas. Entonces quisiera que nosotros pudiésemos solamente observar a la hora de estar viendo las figuras retóricas, que pudiésemos observar simplemente el método gramático histórico, que para mí creo que es el más importante y más simple de entender, y también el método teológico. Entonces, en esta semana que vas a estar estudiando las figuras retóricas, observa exactamente y aprende muy bien a identificar cuando hay una figura retórica en la escritura. Gracias por ver este video y que Dios te bendiga. Espero que estés aprendiendo, y si te gustó este video, por favor comenta y escribe algo en los comentarios, ¿sale? Gracias, que Dios te bendiga.